sigas hablando a través de tu palabra, Señor, y que podamos aprender de ella todas las cosas que tú tienes como propósito para todos tus hijos, Señor. Bendice este tiempo y el resto de este servicio, Señor. Queremos honrar y glorificar tu nombre. Permita que así sea. Sé propicio en medio de los hermanos que te sirven en este servicio y que seas tú glorificándote en todo, Señor. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Bueno, hermano, continuamos con el estudio de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Habíamos concluido el capítulo 1 sobre la Sagrada Escritura y hoy vamos a estar empezando el segundo capítulo que tiene que ver de Dios y de la Santa Trinidad. Este segundo capítulo extremadamente rico en su composición. Habla de más de 30 atributos de Dios y vamos a tratar de ir abordándolos poco a poco. Evidentemente no en una sola clase no se puede abordar todo el contenido de este primer párrafo, pero vamos a ir tratando de agruparlo de alguna manera. En algunos casos, algunos que tienen quizás algunas características que los podemos agrupar y hablar de ellos juntos, pero hay otros que vamos a estar hablando de ellos independientes unos de otros. Así vamos a estar abordando este primer párrafo de este segundo capítulo. Este capítulo tiene 3 párrafos y bueno, este primer párrafo lo vamos a abordar quizás en 2, 3 clases, no sé, lo que el tiempo nos permita avanzar. Bueno, no lo vamos a tratar de apresurar y tratar de poder desmenuzarlo de alguna manera que nos permita entenderlo mejor y que el mensaje que pretendieron los que elaboraron la confesión de fe nos llegue a través de la palabra de nuestro Dios. Se van a dar cuenta de que cada aspecto o cada atributo del Señor que menciona este párrafo está apoyado en algún texto bíblico donde hace referencia a ese atributo. Bueno, entonces así vamos a empezar a leer este primer párrafo que está, como le decía, un poquito largo, pero dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único. Vamos a ver qué pretensión tuvieron los escritores o los que conformaron esta confesión de fe con ese tema. Dice: nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo ni miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo y sapientísimo, liberísimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, de benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en su juicio, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Como vemos, está bien rico el párrafo sobre los atributos del Señor. A diferencia del primer capítulo que habíamos estudiado anteriormente y que se forjó al calor de una aguda oposición entre la Iglesia de Roma y el movimiento reformador, y que como habíamos visto, cada aspecto que tocaba este primer capítulo de la Sagrada Escritura hacía un énfasis especial a algún tipo de posición que estaba defendiendo la Iglesia Católica. Este segundo capítulo más bien hace una historia de lo que nos revela la Biblia acerca de Dios y tuvo menos confrontación con la Iglesia Católica, es decir, no tuvo tanta oposición
como en la Sagrada Escritura, donde la Iglesia de Roma estaba trincherada en sus posiciones y lo que hacía era tratar de desacreditar los aspectos que abordaba la confesión de fe. Esta diferencia, bueno, encontró menos oposición, ya que básicamente hacía un recuento recorriendo a la Biblia y extrayendo de ahí todos los aspectos que nos revelan en todos los atributos del Señor. Bueno, como le había dicho al principio, este capítulo tiene estos 3 párrafos y hoy vamos a estar estudiando nada más el primero, que se dedica a hablar de los atributos de Dios. Y bueno, nosotros, el segundo se enfoca en uno de esos atributos, que es la independencia o aseidad de Dios, aunque vamos a estar hablando de ese aspecto hoy, pero no tan profundo como lo hace el segundo párrafo de la confesión de fe, y el párrafo 3 que trata sobre la Trinidad de Dios. Porque bueno, si vemos de Dios y de la Santa Trinidad, si vamos a estar hablando de esos 2 aspectos de los atributos y posteriormente vamos a estar tratando la Trinidad de Dios en el tercer párrafo. Bueno, eso es lo que decía, que no se formó al calor de esa posición como el primer capítulo que tenía que ver con la Sagrada Escritura. Ahora hay algo importante de las Escrituras y que es importante a veces, podemos oír, por ejemplo, de términos como la deidad de Dios o la Trinidad de Dios, pero sabemos que tenemos un solo Dios, pero que son términos que se usan para hablar de esos atributos que tiene el Señor y que nos ayudan a tener la idea de la inmensidad del Dios en que nosotros creemos. Primero, las Escrituras no tratan de comprobar quién es Dios, pero podemos ver claramente sus atributos. Es el único Dios vivo, en esencia no puede ser comprendida. Dice en la primera parte, es decir, estamos recorriendo el primer aspecto que tiene este párrafo, dice, es el único Dios vivo. Su esencia no puede ser comprendida por nadie. Él es un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros ni pasiones, que es inmortal, que habita en luz inaccesible, que es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, en todo infinito, santísimo, sapientísimo, liberísimo, absoluto. Imagínense usted que estamos recorriendo apenas los 3 primeros renglones de este primer párrafo de este segundo capítulo y miren cuántos atributos podemos ver que nos revela acá la confesión de fe que tiene nuestro Dios. Decíamos, la Biblia no puede considerarse que en ningún caso que está tratando de mostrar quién es Dios. Nos habla de quién es Él. Incluso cuando vemos en Génesis no nos habla acerca de Dios de una obra. Es decir, la obra de la creación no hace falta ponerse a estudiar mucho para saber que detrás de eso hubo una fuerza sobrenatural, que hubo un poder divino y que eso es suficiente para revelarnos que existe un Dios, que lo habíamos visto ya en el primer capítulo, y que eso es lo que le llaman la revelación general. Es decir, de solo ver esa creación tan perfecta, tan preciosa, nosotros debemos creer, oye, detrás de eso está la mano poderosa de una fuerza sobrenatural. Y que muchos niegan que sea Dios, atribuyen a teorías científicas del Big Bang y no sé cuántas otras teorías por ahí hay, pero la propia creación del Señor sería suficiente para que nosotros confiáramos que existe un Dios, que existe algo sobrenatural que lo creó todo, pero fíjense que la Biblia no se pone a tratar de demostrar quién es Dios. No tratan de comprobar quién es Dios en ningún caso. Ahora, fíjense que la revelación general, como decíamos, sería suficiente para que todos creyéramos que hay algo, además de lo que conocemos de la vida humana, es decir, más allá de lo material existe espiritualmente un ser supremo, divino, que es al que se le puede atribuir toda la perfección y la belleza de la creación. Ahora, ¿qué implica rechazar la existencia de Dios? Dice, rechazar la existencia de Dios no es un problema
de entendimiento. No es que usted tenga menos o más entendimiento, no es que usted tenga más nivel cultural o menos. No es tampoco un problema cultural o que tenga que estar relacionada con temas raciales o étnicos. Constituye un problema moral y vamos a ver por qué rechazar a Dios constituye un problema moral. Dice, el argumento de responsabilidad moral innato en todos los hombres prueba que estamos sujetos a un legislador supremo, distinto, superior a las personas que gobiernan. Es decir, si estamos reconociendo que alguien nos creó y que por supuesto está por encima de todo lo creado, entonces debíamos decir, bueno, ¿cuáles son las leyes o cuáles son las reglas morales que de ese creador, de que de alguna manera tiene derechos sobre nosotros, porque nosotros somos fruto de su creación? Bueno, cuando usted niega la existencia de Dios, está negando esa subordinación que tiene que tener usted a ese poder supremo. Aquí los desglosamos un poquitico en tres aspectos. Negación de la responsabilidad moral. Es decir, cuando usted cree en Dios, usted cree que además en su palabra que dicta normas, reglas de conducta moral, bueno, cuando usted se acoge a que usted va a estar, acoge al Señor como su Señor, sabemos que cuando los siervos de cualquier época, en cualquier cultura, se deben a su Señor, y el Señor de las órdenes que daba o las disposiciones que daba ese Señor, bueno, sus siervos tenían que acatarla. Bueno, si usted admite que Dios es su Señor, debe tener en cuenta estos aspectos. Bueno, cuando usted rechaza a Dios, está diciendo, oye, no me interesa tus normas, tus reglas, a mí me interesan mis preferencias, justifica las preferencias personales en lugar de esas normas que dicta la palabra de Dios. En eso consiste la responsabilidad moral que uno enfrenta cuando usted no tiene en cuenta que existe un Dios y lo desconoce. Hay un desprecio por la autoridad divina. No me interesa lo que tú dices. Es decir, así dicen los que no creen. Es decir, no me interesa que tú tengas normas y reglas. Yo voy a guiarme por las mías. Es decir, cuando tú desconoces o tienes desprecio por esa autoridad divina que no solo nos creó, sino también que nos puso en nuestra mano, a través de su palabra, las normas que Él rige para que nosotros seamos agradables ante su presencia, para que nosotros obedezcamos, para que nosotros sepamos qué debemos hacer para cumplir con los propósitos que Él nos creó, que es para adorarlo, pero también para honrarlo a través de nuestras vidas. Dice, el desprecio por la autoridad divina, rechazar a Dios es en esencia rechazar la autoridad moral, desconocer, desobedecer cualquier norma o regla de conducta que se derive de los mandamientos de Dios. Es decir, no me interesa lo que dice la Biblia, yo tengo mis propios conceptos, mis propias preferencias y por esa me rijo. Por eso se dice que cuando usted desconoce a Dios es un problema moral. También implica un problema social. Por supuesto, si hoy vemos las aberraciones, los horrores que tenemos hoy en el mundo son precisamente porque el mundo desconoce la autoridad de Dios y por supuesto anda por su cuenta y vemos la corrupción moral que impera hoy en el mundo y cómo está arrastrando al mundo a la perdición. Ahora, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando nos disponemos a acercarnos a Dios? Porque nos está diciendo acá la confesión que tenemos un Señor, nuestro Señor es un Dios único, vivo, verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo. Es decir, cuando nosotros sabemos que tenemos ese Dios tan singular que no se parece a nada ni a nadie, cuando nosotros nos pretendemos acercarnos a Él, lo primero que tenemos es que tener fe y aceptar su existencia. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted pretende establecer una relación con el Señor, si usted pretende tener un acercamiento a la palabra de Dios, lo primero que tiene que tener fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es una primera condición
que usted debe saber que tiene que tener para acercarse a Dios. Note que este texto no trata de probar la existencia de Dios, sino nos muestra sus atributos. Es galardonador de aquellos que lo buscan, por tanto es razón suficiente para que usted diga, oiga, merece la pena acercarme a aquel que galardona a los que se acercan a Él con fe. Ahora, le decía que hay más de 30 atributos en este primer párrafo. Tratamos de agrupar algunos que quizás tienen algún tipo de similitud que nos permite hablar con determinado contenido y que abordamos de alguna manera a esos aspectos que agrupamos. ¿Verdad que no tenemos un Dios que se parece a nadie? Tenemos un Dios que es único, dice el Señor es un Dios único. Miren, primero tenemos que tener en cuenta que esta confesión de fe, recordemos que era tratando de buscar, como dicen los estudiantes, las mieles que podemos extraer de la Biblia y ponerlo al servicio de los creyentes, de las congregaciones cristianas que estaban comenzando a desarrollarse por todo el mundo. Y no podemos desconocer que el mundo fue politeísta. El mundo, cuando vemos la historia del pueblo de Israel que se salió de Egipto, había copiado todos los dioses que tenía Egipto. Es decir, había muchísimos dioses. Y acá la confesión de fe le está diciendo a los cristianos, oiga, no hay muchos dioses, hay un solo Dios, es decir, un Dios único, un Dios vivo. Mahoma, el otro, ¿a dónde están? Ninguno de ellos hay muestra de que existieron, y en los que se dice que existieron están en una tumba. Y fíjense cómo la confesión de fe está definiendo con claridad. El Señor es Dios único, un Dios vivo y verdadero. No es historia que le estamos contando, es un Dios verdadero cuya subsistencia está en sí mismo. Es decir, Él no depende de nadie para existir y es infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino solo por Él. Miren cuántos aspectos nos revela estos primeros 4 renglones que estamos exponiendo en esta diapositiva y que son parte de este párrafo. Dice, este concepto dentro de la confesión de fe era de vital importancia, que la mayoría de las naciones donde surgió el cristianismo eran politeístas, es decir, tenían varios dioses. Dentro de estas naciones, por supuesto, estaba el pueblo de Israel, que habitó muchísimos años en Egipto y copió de esa cultura politeísta que tenía Egipto. En otras palabras, la confesión de fe nos está diciendo, hay un solo Dios, reafirmando lo dicho en Deuteronomio 6:4, que dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor es uno. Es decir, fíjense cómo la confesión de fe se apoya en las propias escrituras, y vamos a ver un poquitico más adelante, no quiero hacer la pregunta desde ahora, pero cómo la confesión de fe siempre, cualquier aspecto que está definiendo, el apoyo que tiene es en textos bíblicos, no fue de inspiración de ninguno de sus autores, sino precisamente de la Biblia fueron extrayendo los diferentes textos que respaldaban las definiciones que pusieron ellos. Miren otros textos que nos ayudan a comprender que tenemos un Dios único, vivo, verdadero, cuya subsistencia está en el mismo y es de Él mismo, infinito en su ser. Mira lo que nos dice acá Jeremías 10:10. Mas el Señor es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. Ante su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden soportar su indignación. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, 1 Corintios 8, 4, 6, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que llamen dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él.
Fíjense cómo hay en cada aspecto que aborda este párrafo de este segundo capítulo, cómo tiene un respaldo bíblico. Bueno, acá vamos a ver otro aspecto que nos revela este primer párrafo y que de alguna manera algunos analistas lo nombran así: aceidad o independencia de Dios. Le decía que el segundo párrafo, el segundo capítulo, trata con mucha más profundidad este atributo del Señor, de su aceidad. Dice: aceidad es el atributo de Dios por el cual existe por sí mismo. Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida. Juan 5:26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, Dios no depende de nada, no depende de su creación, ni incluso del hombre, como quizás la corona más bella de su perfección en su creación. No depende del hombre para ser Dios. Dios es Dios por sí mismo, no depende de nada para ser Él. Dice: tiene en sí mismo gloria. Fíjense lo que nos dice acá, Hechos 7:2. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Fíjense cómo la Biblia nos revela los mismos aspectos que resumió. Decíamos, este segundo capítulo hace un resumen de las cualidades del Señor, y por eso fue que tuvo menos confrontación, a diferencia del primer capítulo que fue sobre la Sagrada Escritura, y que acá un poco que la iglesia romana no tenía mucho para discrepar, aunque se dice que algunos aspectos trataron de discernir con el movimiento reformista, pero acá parece que fue menos la oposición a partir de la consistencia de todas las cosas que tenía este segundo párrafo. Dice: tiene en sí mismo bondad. Mire cómo dice el Salmo 119:68: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Tiene en sí mismo bienaventuranza. Dice en 1 Timoteo 6:15: la cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es suficiente en todo. Es decir, Dios no depende de nadie, sino de Él mismo, en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho. Dios no necesita nada, absolutamente nada del universo ni de su creación, incluyendo el hombre. Para ser Dios no se necesita de nadie para subsistir. Dice en Éxodo 3:14: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así, no averigua más nada, es suficiente lo que te estoy diciendo. Yo soy el que soy. Dios es la fuente del mismo. Es decir, no necesita de nadie. Su gloria estaba con él antes de la fundación del mundo y aún continúa con él, y sobre todo no la comparte con nadie. Su gloria no está derivada de su creación. No podemos decir, no, porque la gloria de Dios depende del hombre, o depende del mar, o depende de las estaciones, o de las estrellas. No, no depende de nada de eso. No está derivada de su creación, sino que solamente se manifiesta su propia gloria en ella, es decir, en toda la creación, por ella y hacia ella y sobre ella. Su ser no depende de nada, sino de él mismo. No existe ninguna criatura que lo iguale, porque todos dependen del sustento divino. Miren acá, vamos a ver estos aspectos que nos revela en Hechos 17:24 y nos ayudan también a ver esto que estamos viendo. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Nada necesita a Dios sino a Él mismo. En otras palabras, el Dios verdadero no necesita ser servido por manos humanas para ser Dios, ya que Él es el creador de todo y es autosuficiente. Todo lo que existe, incluida la vida misma, proviene de Él. Luego es un Dios independiente
y no necesita de nada. Y fíjense, puse acá, mire, ojo, no es que la Biblia enseñe que no debemos servir. No estamos hablando que, es decir, estamos hablando de la identidad de Dios, de su existencia, de la esencia de Dios que existe independiente de todo. No necesita ser servido para ser Dios. Ahora, no está enseñando en la Biblia que no debemos, o que es malo servir, o que el hombre no debe servir. Es decir, sabemos que la Biblia nos enseña, incluso el Señor Jesucristo nos dio cátedra en eso, que dijo, yo he venido a servir y no a ser servido. Pero lo que queremos es definir claro, Dios existe independientemente del servicio de los hombres. Él existe sin necesidad de nada. Es decir, es Dios por Él mismo. Miren, Isaías 48:12 dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, y yo el primero y yo también el postrero. Sí, primero y postrero. Otro aspecto que nos revela este párrafo sobre los atributos del Señor tiene que ver con la soberanía de Dios. Dice, Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas. Romanos 11:36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Miren, fíjense, les decía al principio que cada aspecto que aborda este segundo capítulo, fíjense cómo está respaldado por un texto bíblico, y después vamos a llegar a una pregunta que casi va a estar respuesta, pero lo que quiero es llegar a un punto donde nos demos cuenta de qué es lo que sabemos de Dios y de a dónde podemos extraer ese conocimiento que tenemos. Dios tiene absoluto y soberano dominio sobre toda la creación, haciendo por ella, para ella y sobre ella toda su voluntad. Sabemos que nada podemos hacer en contra de la voluntad del Señor. Llegamos a esta primera pregunta. ¿Podemos alcanzar un conocimiento pleno y exhaustivo de Dios? ¿Alguien se atreve a darnos una respuesta sobre el tema? ¿Podemos alcanzar un conocimiento pleno y exhaustivo de Dios? ¿Quién dijo que no? ¿Por qué? La capacidad del hombre es finita, no hay capacidad para poder asimilar todo. El día que el hombre pueda entender eso, entonces ese hombre va a ser Dios. Eso es algo que solo Dios va. El salmista se preguntó, ¿quién conoce la mente de Dios? ¿Quién lo influyó? Ok. Dice, la respuesta a la pregunta nos da la propia confesión de fe, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino solo por Él mismo. Dice, este atributo de Dios expresa lo inalcanzable que resulta a la mente humana para poder alcanzar conocimiento pleno y exhaustivo de Dios. Ahora, las verdades que conocemos de Él es porque Él mismo lo ha revelado en su palabra. Es decir, es lo que le estaba comentando ahorita. Lo que podemos saber de Dios es lo que nos dice su palabra. Cualquier otra cosa que nosotros digamos que no esté revelado aquí ya es propio de nuestra imaginación, porque lo que podemos conocer de Él está acá en la Biblia, y fuera de eso ya es especulación humana. Ahora, ¿por qué no podemos conocer exhaustivamente a Dios? Bueno, Leo casi que contestó a la pregunta, porque resulta inalcanzable a la mente humana tener conocimiento pleno de Dios, pero hay algo que lo define. Eres infinito y nosotros somos finitos, por tanto, no le llegamos ni al tobillo en el conocimiento del Señor, ya que Él tiene esa característica de ser infinito y nosotros finitos. Dice el Salmo 139:17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Qué tamaño tienen los pensamientos del Señor? Bueno, no lo sabemos, pero por lo que nos dice acá el salmista, lo que sabemos que son muchos. Job 11:7-10 dice, sabemos que esto fue uno de las personas que estaba acompañando a Job en su tribulación ahí, cuando estaba sufriendo aquellas cosas tremendas que tuvo que resistir. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Penetrarás tú hasta la perfección del Omnipotente? ¿Podrás tú descubrir
profundidades de Dios, podrás llegar a la perfección del Todopoderoso. Más alto que los cielos es. ¿Qué harás? Más profundo que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Más largo es que la tierra y más ancho que el mar. Si Él pasa y encierra y llama a juicio, ¿quién podrá detenerlo? Fíjense cómo resume eso de tal manera cuán grande es el Señor y cuán imposible le resulta al ser humano conocer toda la inmensidad de nuestro Dios. Dice, este versículo declara la insondiabilidad de Dios en comparación con la comprensión humana. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos 11, 32 al 36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son tus juicios e incomprensibles sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Ahora lo que nos decía el hermano Osorio. Dice, nosotros debemos tener cuidado para expresar quién es Dios, porque no podemos descansar sobre nuestro razonamiento ni sobre nuestra imaginación, ni lógica. Hay que basarse únicamente en la verdad revelada en su palabra. El limitado conocimiento humano sobre Dios debe llevarnos únicamente a referirnos a aquellos aspectos que su propia palabra nos revela. Miren otra de las características, de los atributos de Dios, dice que es sapientísimo. Y bueno, un poquitico para saber qué nos revela el diccionario del significado de la palabra. Dice que es el superlativo de sabio, de un gran nivel o máximo grado en su género, sí. Después de ahí, en sabiduría no hay más nada. Y nos dice que nuestro Dios tiene ese atributo de saberlo todo. Dice, todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Mire lo que nos dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así. Si usted cree que está haciendo cosas y que Dios no lo sabe, mire lo que nos revela la Biblia ahí. Ante sus ojos somos desnudos y todo lo sabe. Dice, su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura. Romanos 11, 33 y 34 nos dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? De modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o dudosa. Sí. Nada le es oculto, ni nada le es dudoso, todo lo sabe. Es santísimo, otro de los aspectos que revela este segundo párrafo de los atributos del Señor. Dice, es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Fíjense. En sus consejos, en sus obras y en sus mandatos. El Salmo 145, 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Romanos 7, 12 también nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Sí. Consejo, obra y mandatos santos, porque proceden de un Dios santo. Dice, a Él le son debidos todo culto, adoración, servicio y obediencia que tenga a bien exigir a los ángeles, de los hombres y de toda criatura. Todo bajo la subordinación a nuestro Dios. La espiritualidad de Dios. Bueno, dice en esta parte del párrafo, es un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros ni pasiones, que solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Fíjense cómo la confesión de fe dice, Dios es un espíritu, pero hay un texto que así mismo lo revela. Dios no tiene ni parte ni dimensiones espaciales, no corpóreo. Luego, tratar de imaginar o crear una imagen de quién es nuestro Dios es tergiversar la verdad de nuestro Dios. Mirad mis manos, nos dice Lucas 24:39. Recordemos que este texto que tenemos en Lucas 24:39 fue cuando
Dios es cuando el Señor Jesucristo, después resucitado, estaba demostrando que Él era Cristo y no un fantasma. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Fíjense, si el Señor Jesucristo nos está diciendo, un espíritu no tiene cuerpo, entonces lo que nos revela Juan, que dice que Dios es espíritu. Entonces, imaginarnos que Dios es de tal o más cual forma, estamos yendo en contra de lo que nos enseña la propia palabra. Si Dios es espíritu, no tiene partes ni dimensiones espaciales, algo no corpóreo. Luego, tratar de imaginar cómo es, estamos especulando. Dice acá, Deuteronomio 4, 15, 16, dice, guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en Horeb, de en medio de fuego, para que no os corrompáis y hagáis imagen de escultura, figura de varón o figura de mujer. Deuteronomio. Es decir, fíjense cómo allá nos define también la palabra. Oiga, no trate de reproducir ninguna imagen que diga que es Dios, porque en la propia palabra se lo está advirtiendo al pueblo. Dice, por tanto, al Rey de los cielos, inmortal, invisible, al único Dios sabio sea el honor y la gloria por todos los siglos. Amén. Eso está en Timoteo, en Timoteo 1:17. Jamás podemos conocer cuál es la esencia de Dios. Si es un espíritu y no lo podemos conocer, mira acá lo que la palabra nos revela también, es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Ahí no puede llegar nadie, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Ahora, una pregunta, estamos diciendo, es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene ninguna imagen que podamos reproducir que se corresponda. Dice, si decimos que Dios es espíritu, que es invisible, que no tiene dimensiones espaciales, ¿por qué la Biblia menciona diferentes partes de su cuerpo, sus manos, sus brazos, su rostro, sus ojos, su oído? Además nos dice la Biblia que se refiere a sentimientos como su lamento, su amor, su misericordia, su celo, su perdón. ¿Alguien se atreve? Y con eso terminamos porque se nos acabó el tiempo. ¿Sí? No, pastor, vamos a dejar que alguien saque la cara ahí. Miren, yo le resumí algunos textos nada más, pero hay muchísimos. Pero miren, para que vean que la Biblia propiamente habla de eso. Que dice, es aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. En sus manos están las profundidades de la tierra, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, todos los ojos de Jehová están sobre los justos. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro Jehová buscaré. El eterno Dios es tu refugio. Acá abajo y acá abajo los brazos eternos. He aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Oiga, hay muchísimos. Yo le puse apenas una selección de algunos que encontré, pero pudieran haber muchísimos más que nos habla de los oídos, de la vista del Señor. ¿Y qué nos está diciendo? Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene dimensiones espaciales. Algunos saben por qué la Biblia nos está enseñando por una parte que es espíritu, que no tenemos imagen de él, que cualquier reproducción de una imagen estamos tergiversando la verdad que la propia palabra nos dice el Señor. Sin embargo, la Biblia habla de las manos, los brazos, los ojos. ¿Cómo se llama el tic? Sí, en la propia Biblia no lo dice, pero ¿y por qué entonces la Biblia me dice que su rostro, sus manos, sus vistas? Pero además se habla de sentimientos. Y dice el párrafo que no puede ser comprendida por nadie sino por él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembro o pasiones. Y nos está diciendo la Biblia, también nos habla de que el celo de Dios, la misericordia de Dios, esos no son sentimientos. ¿Acaso creen que es una contradicción?
Por supuesto que no. Sabemos que la palabra no entra en contradicción en ninguna de sus partes. Pero es una manera que Dios encontró para tratar que nosotros comprendiéramos quién es. Mire, acá se lo pongo con otras palabras un poquito mejor escritas, porque por supuesto las extraje de personas que están más preparados que yo. Dice, cuando la Biblia menciona estos aspectos referentes al cuerpo de Dios o sus sentimientos, lo hace de manera metafórica. Este lenguaje antropomórfico es una forma de ayudar a comprender los conceptos divinos abstractos mediante imágenes y analogías familiares y comunes. Si nos hablara quizás de como técnicamente, por decirlo de alguna manera, Dios lo hace, nosotros no lo íbamos a entender. Pero sin embargo, si busca una analogía con la realidad humana, entonces nosotros podemos comprender. Dios es un Dios de amor porque nos ama. Es decir, nosotros amamos, entonces Dios nos ama. Es decir, buscar un lenguaje accesible al conocimiento humano, porque su pensamiento, su sabiduría está por encima de nuestra. Si nos hablara en un lenguaje que nosotros no fuera imposible comprender, realmente leyéramos la Biblia y decir, ¿qué estamos leyendo? ¿Quién es Dios? Sin embargo, Él buscó en las palabras que nosotros pudiéramos comprender quién es. Dice, al describir a Dios con partes del cuerpo, sentimientos humanos, no se debe tomar como descripciones literales. La Biblia emplea este lenguaje figurado para facilitar la comprensión de un ser espiritual y conocer acerca de su naturaleza. Sirven para hacer más accesible y comprendible los aspectos de la divinidad de Dios, que de otro modo serían demasiados abstractos para comprender. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hay otras cosas muy interesantes en este párrafo que vamos a seguirlo viendo. Algunas preguntas que son como estas, que nos ayudan a meditar a veces cosas que vemos en la Biblia y no nos damos cuenta de la profundidad que tiene. Bueno, hasta aquí porque se nos acabó el tiempo. Terminamos como siempre con una oración. Señor, gracias. Agradecido eternamente por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, Señor. De acercarnos al conocimiento de la inmensidad de tus atributos, de la inmensidad, de la infinidad de tu esencia, Señor, y que apenas lo que conocemos de ti es insignificante comparado con tu grandeza. Te damos la gloria a ti, Señor, y te damos gracias por esta oportunidad de acercarnos a tu palabra. Te pedimos que tú bendigas el resto de este servicio y que tú seas glorificado en todo lo que hacemos acá. En nombre del Señor Jesús te estamos pidiendo. Amén.